sea una clase muy aburrida. Yo os puedo orientar de cómo es el examen que os falta hacer mañana, pero si participáis vosotros, pues más claro os va a quedar. Vamos a intentar hacer pues que yo dé alguna explicación y vosotros usar el Cadesimu para intentar completar el ejercicio, ¿vale? Esa es mi idea, que no sea solo una clase de escucharme a mí. Yo os escucho hablar un poquito alto y el micrófono del ordenador, pues ya os escucho. ¿Vale? Aitor, que estarás sentado ahí en la última fila, háblame un poquito, por favor. A ver si se... A ver, ¿me oyes? Vale. Aitor, pues venga. Como estás en la última fila, todos los demás os oigo perfectamente. O sea que ya se puede escuchar. A ver, mañana solo queda... Los jueves. Mañana solo queda... A ver, escuchadla. Mañana solo queda la parte de mando del ejercicio del otro día, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues vamos a ordenar un poco las ideas y cada uno, entre hoy a la tarde y mañana, vosotros tenéis 2 días para estudiar, pues encajaréis un poco lo que os falta, ¿vale? A ver. Vale, voy a abrir los esquemas que vosotros tenéis en papel, ¿vale? Vosotros tenéis esta misma documentación en papel. Son los esquemas de la unidad 8, ¿vale? Para el segundo parcial. Vale. Todos tenéis esto. Os lo di, el formato... En formato A4 grapado por las 2 caras tenéis los enunciados y las soluciones las tenéis en un cuadernillo en A5, pero tenéis todos estos esquemas en papel, ¿vale? Bueno. Sí, yo lo digo. Sí. ¿Sabéis que os digo esto? Venga. Bueno, seguimos. Entonces, tener en cuenta una cosa. El día anterior lo que habéis hecho es el esquema de fuerza del examen que mañana vais a hacer, su esquema de mando. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto lo que... Con esto lo que quiero decir es que, bueno, vamos a orientar el examen de mañana. El esquema de fuerza ya lo tenéis hecho. Sabéis que son el arranque de 4 motores. Y además, si sois un poco listos, tenéis en el Moodle el examen de fuerza. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, yo entiendo que tampoco haría falta dar tantas explicaciones, pero ahora no haría falta dar tantas explicaciones, pero ahora lo vais a entender. Tenéis que orientar, sobre todo, el cómo estudiar para el examen de dentro de 2 días. Tenéis los papeles, tenéis los enunciados y tenéis las soluciones en papel. Otra cosa. En el esquema de fuerza, a esto no le dais importancia y por esto perdéis mucha puntuación. En Moodle tenéis cada uno la nota que ha perdido por no haber cumplimentado alguno de estos apartados. ¿Qué pasa con el esquema de mando? Pues exactamente lo mismo. En el esquema de mando tenéis una plantilla que hay que completar estos apartados. Si no se completan... A ver, ¿queréis decir algo? Venga, no vamos a hablar todos a la vez. Venga. Sí, que la cosa es a ver si es lo de que no has explicado o eso. ¡No se escucha! Sí. Te escucho perfectamente. No chilles. Digo que el examen de fuerza y el examen de mando tienen una plantilla. Esta plantilla os la damos en el examen. Junto con el enunciado os doy esta chuleta. Y os recuerdo claramente, antes de entregar el examen, lo que tienes que venir aquí es a decir
pues este apartado lo he hecho, este apartado lo he hecho, etc, etc. Te vas haciendo así una marca para ti o lo que tú quieras, pero está claro que esto se da por algo. No, fíjate que no pido que se sepa de memoria cada uno de esos apartados, pero sí que se sepa interpretar. Por ejemplo, si tú no me haces la referencia cruzada de los índices de contactos, que es aquí debajo, van aquí debajo de las bobinas hay que hacer el índice de contactos. En todas las soluciones que yo os he dado, eso está. De hecho, me voy a un esquema de mando y el apartado del que estoy hablando es... Entonces, yo si queréis, fijaros, va a quedar grabado en el vídeo. Voy a interpretar cada una de estas cosas de dónde, qué es, para que tú lo sepas identificar en mis esquemas y no perdáis 0,25 puntos, por cada uno de ellos. ¿Vale? Voy a tardar 1 minuto, no más. Simbología y conexionado de los elementos de protección. Como esto lo hacemos en Cadesimu, realmente la simbología y el conexionado de los elementos de protección se refiere a esto. Pero como tú lo haces en Cadesimu, ese apartado lo vais a tener bien. Indicar bornes de origen L1 neutro y la tensión existente en el esquema. Este apartado 2. Este apartado 2, ¿qué es? Apartado 2. Esto. No se oye. A ver qué pasa. El 3. ¿Cuál? Sí, vamos en orden. Voy por el 2, si os parece bien. Joder, corta. Vale. Mañana solo falta hacer el esquema de mando. Por lo tanto, me estoy centrando en el esquema de mando. Por cada uno de estos apartados que no se completa, se pierden 0,25 puntos. Yo estoy tratando de explicarlos, ¿vale? El apartado 3, ¿qué es? El apartado 3, que simbología, nomenclatura y bornes de los elementos y característica y función principal de las salidas. ¿Eso qué quiere decir en el esquema? Pues que tú me tienes que decir aquí lo que encierro ahora aquí. Me tienes que decir que este es KM1, que es el motor 1. Que este es KM2, pero para el motor 1. En todo caso, podría faltar aquí M1 derecha, M1 izquierda. Pero también está aquí abajo esa información, ¿vale? Cuando leáis el apartado 3 de la plantilla, se refiere a eso. Función principal, características y función principal de las salidas, ¿vale? Conectar aparatos de medida utilizados y señalar caja de elementos externos al cuadro. Este es el apartado importante que os importa. ¿Por qué? Porque aparatos de medida en el esquema de mando no he puesto ninguno. Ya os lo adelanto yo, ¿vale? Sí en el de fuerza, pero no en el de mando. ¿Qué es una caja de elementos externos? Pues todos los elementos externos se representan con esa caja, con esta caja. La sobremarco por encima. Esto es una caja de elemento externo, esto es una caja de elemento externo, ¿vale? Y aquí hay otra. Ya las identificáis, ¿vale? Ese es el apartado 4 de la ficha. El apartado 5. El apartado 5 indica los bordes y numeración de los elementos exteriores al cuadro. Hay 3 apartados. El 4, 5, 6. El 4, 5 y 6 están como un poco relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque aquí ahora lo que voy a tratar de hacer es bornes y numeración de elementos exteriores al cuadro. ¿Qué es? Pues dentro del esquema, fijaros la caja esta, la caja externa. ¿No veis que ese 0 tiene una borna 1,1 y 1,2 para el contacto cerrado? Lo mismo que tiene 1,6 y 1,7 para el contacto abierto de la seta, y así sucesivamente. En cambio, el S2, ¿qué tiene? Las bornas externas para el S2 son la 1,3 y la 1,4. Y así sucesivamente. Hay que poner bornas en todos los elementos externos. Conexionado de los elementos y numeración de cables. Cuando acabes de conexionado de los elementos, ¿qué pasa? Corta. Que estoy muy mal, Conexionado de los elementos es dibujar las conexiones en el Cadesimu. Numeración de cables, cuando tú vas a imprimir el examen,
Cuando vais a imprimir el examen de... No se escucha. No, es que estoy callado porque estáis montando mucho ruido, por eso me callo. Es que se ha caído aquí en Leta. Se ha matado. Sí, sí. Siempre pasa algo, Unai, siempre. La maravilla que resbala. Digo que cuando vosotros estáis dibujando el examen en Cadesimu, lo estáis haciendo sin números, pero tú cuando vas a imprimir el examen, que sabéis que lo imprimís en PDF, lo que tienes que hacer antes de imprimirlo es visualizar el número de cables. Y veis, y automáticamente te pone el número de cables. Ya está, esto para el montaje sería necesario. Entonces, ahora sí, ahora con esa visión, archivo imprimir en PDF. Ya está. ¿Vale? Y ese es el archivo que guardamos en el escritorio al finalizar el examen. Bueno, ese es el apartado 4. Este es el apartado 4. Tú, que no estoy. No te escucha, ¿eh? ¿Te has ido? No me he ido, Unai, no chilles. Coño, No me he ido. No se escuchaba, yo qué sé. ¡Lo has asustado! A ver, pero sí. Sí. Vamos. Venga, el apartado 4, numeración de elementos exteriores al cuadro. Conexionado y numeración de cables, el 6, perdón, conexionado de los elementos y numeración de cables. El índice de contactos, el 7. ¿En qué consiste ese apartado? Pues ese apartado consiste en que debajo de cada bobina, ya lo he dicho antes, debajo de cada bobina, tú lo que tienes que hacer es un índice de contactos. Un índice de contactos. ¿La explicación cuál es? Pues que si el esquema de la máquina tiene 100 páginas, ¿cómo te vas a poner a buscar tú dónde están todos los contactos de KM1, que es la bobina que está fallando? Para eso tienes aquí el índice de contactos. El contacto 1314 está en la página 2 de 3. El contacto 6162 en la página 2 E4. El contacto 7172 de esta bobina en la página 2 F3, referencia F3. Esas referencias son estas. F3. ¿Vale? Ese dato, para que nadie se asuste, ese dato ni siquiera pido que sea real. Puede ser figurado o inventado. ¿Por qué? Porque se trata de que tú dibujes. Yo lo que te recomiendo es que dibujes para una bobina su índice de contactos más o menos real, pero luego esto haces control C, control V y te lo pegas aquí, y sucesivamente en todas las que hay. Bueno, ese es el apartado índice de contactos. Leyenda de simbología de los esquemas, pues evidentemente hay que dibujar la leyenda, que es esto. Con esos completados, que no cuesta nada, no perdéis 0,25 puntos por cada uno de ellos. Pero yo no sé, será que a veces no me explico o no me entendéis o no me escucháis. Porque en todos los exámenes que hacéis, perdéis por no completar esos apartados, perdéis un punto y medio. Entonces, vale. Bueno, eso en cuanto al examen de mañana, ¿vale? Bueno, sigo. Dentro del examen de mañana, está claro, aquí están las soluciones y aquí están los enunciados. Está claro que para mañana todo el mundo tiene que saber cuáles son los arranques básicos. ¿Por qué? Estamos haciendo un examen de frenado, pero tú, evidentemente, tendrás que saber cuál es el arranque básico de los motores. Tenéis una ventaja, que tú ya sabes para el esquema de mando. Lo voy a abrir. Un momento. ¿Te acabas de acostar o no? No se ha cortado, Unai, no se ha cortado. Se escucha perfectamente. Para el examen de mañana, ¿qué ventaja tenéis?
tenéis la ventaja de que vosotros ya conocéis el esquema de fuerza. Tenéis la ventaja de que ya sabes el esquema de fuerza que tienes que hacer. A cualquier persona que domine mínimamente la asignatura, lo que ya se le ha ocurrido es empezar a repasar estos arranques. El arranque del motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla en un único sentido de giro. ¿Por qué? Porque dentro de las soluciones, lo voy a marcar aquí. El primer arranque que tienes que dominar es, mira, a ver si lo vais pillando. Si aquí lo que te habla es de el motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla en un único sentido de giro. Ya, pero espera, que quiero ver. En conexión triángulo directo, vale. Este motor no tiene frenado, porque si no estaría aquí y no lo pone. Lo único que sabes de este motor es esto. Un motor asíncrono trifásico jaula de ardilla en un único sentido de giro en conexión directo triángulo. Está claro que el enunciado del que habla es este. El enunciado del que habla es este, pero sin frenado. ¿Vale? Por lo tanto, sabes que la solución 8A1 que está aquí, evidentemente ese entra. Mañana entra. Tú tienes que saber dibujar este arranque sin frenado, lo vuelvo a decir, sin frenado. Tú tienes que saber dibujar. El esquema de fuerza ya está dibujado, pero tú tienes que saber dibujar esto. De esto, ¿qué es lo que tienes que saber dibujar? Y voy a hacer un pequeño repaso. Nada, está... ¿Pero qué hoja es? ¿Lo que es? Mira, para el examen, para ese motor, tú evidentemente el esquema de mando empieza hablando. Tenemos un seccionador S99. ¿Por qué no se dibuja aquí? Porque está dibujado en el esquema de potencia. Está dibujado aquí el S99. ¿Vale? Por esa razón se sacan de aquí dos bornas que luego son las que alimentan el esquema de mando. Entonces el S99 no se dibuja, pero todo esto está en el enunciado. Voy a hacer un pequeño repaso. Empieza el examen diciendo, tenemos un esquema de mando protegido por un seccionador, por un relé magnetotérmico bipolar y por un relé diferencial bipolar. ¿Vale? Y luego el enunciado sigue diciendo, ese esquema estará protegido por sus relés térmicos. Claro, los relés térmicos están aquí, F1 y F2, para este motor. Pues evidentemente, en su esquema de mando tiene que estar protegido por las sobrecargas en el motor. El enunciado sigue avanzando y te habla de que tienes que tener una seta de emergencia, y a su vez un paro, ¿vale? Esos son los paros habituales de cualquier máquina. Y luego te hablará de los sentidos de giro con su realimentación, un sentido de giro y el otro sentido de giro. Te dirá que, como son sentidos de giro contrarios, tienen que estar imposibilitados por pulsadores dobles. Y te dirá que también, por doble seguridad, estén imposibilitados por contactos eléctricos. Con eso ya sabes hacer el arranque de ese motor en dos sentidos de giro. Todo lo que está aquí, todo lo que estoy encerrando ahora, son las luces de toda máquina. Es que eso no voy a ponerme a explicarlo ahora, porque esto se ha explicado en clase en innumerables ocasiones. Evidentemente, tú tienes estas lámparas de sistema. ¿Qué es una marcha? ¿Qué es un paro? ¿Qué es una sobreintensidad? La máquina disponible y la seta accionada. Evidentemente, cada una lleva sus activaciones, ¿vale? Las activaciones de cada una de ellas son las que estoy encerrando ahí. Pero en el enunciado de la máquina también está. Y por último, esto lo voy a dejar, esto que está aquí, es la parte que todavía no se ha explicado y la voy a explicar luego más adelante, en el último tramo de la clase de hoy. Esto que estoy marcando aquí, con esa circunferencia ovalada. ¿Vale?
Pero, por lo tanto, como tú ya sabes qué arranques tienes para el esquema de fuerza, tú ya sabes qué esquemas de mando necesitas controlar. Y ya lo hemos marcado. Uno es ese, pero no es el único. Hay 4. El segundo motor, el motor 1, ¿qué sé del motor 1? Que es un arranque, o sea, es un motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla en ambos sentidos, correcto, pero además es una estrella triángulo automatizado. Es que esta pista, ¿qué te da? Que sabes que estás hablando de este arranque. Lo marco. Aquí está. El 8, no sé si es el C1 o el C2. ¿Por qué? Pero sí lo sabes desde aquí. ¿Cómo tiene? ¿Qué frenado tiene? ¿Qué frenado tiene? ¿No tiene un frenado eléctrico por contramarcha? Pues de la unidad 8, el frenado por contramarcha es este, el que acabo de marcar, el 8C1. Perfecto. Me voy a las soluciones. Me voy al 8C1. Tenéis la ventaja de que conocéis el esquema de fuerza. A ver si lo sabéis usar en vuestro favor. Te vas directamente al esquema 8C1 y este esquema se tuvo que dibujar el otro día, el 8C1 de fuerza, ya, pero tienes a continuación el 8C1 frenado por 8C1 frenado por contracorriente, el esquema de mando. Evidentemente, la parte común no la vuelvo a explicar, esto lo he explicado antes. Protecciones, relés térmicos, seta y paro, marchas y realimentaciones, imposibilitamientos. Todo el mundo debe saber dibujar esto. Esto es el sentido de giro normal. Lo que pasa que como este arranque es una estrella triángulo, aquí están las bobinas estrella triángulo, con sus activaciones. La parte de las lámparas, lo vuelvo a decir, es igual que el que hemos interpretado antes y lo único que falta por saber es esta parte. ¿Vale? Pero todo lo que está en rojo, el alumno lo tiene que saber dibujar ya, eso es el arranque. Lo que pasa es que el frenado es esto que está en el óvalo, en la circunferencia ovalada que estoy marcando ahora. Eso es lo difícil y luego lo voy a explicar. Nadie puede pencar el examen por no saber esta parte. Lo que pasa es que si Joder, puntúa... Joder, que no. No mientas aquí delante de la sustituta. No, porque yo tengo aquí el examen, lo puedo abrir, el examen, y te puedo decir cuánto vale esa parte que está ahí. Mañana tú también lo vas a ver en el enunciado. Como el otro día, ¿no? Lo de esto Vale. no pasa nada. Ya sé yo. ¿Qué? A ver, Asier, ¿cuál es del otro día? Explícate. El otro día me decías, nada, esto no lo hemos dado, no pasa nada. Toma, toma, Eso es mentira también. A mí no así. Pero tenéis las soluciones durante toda la tercera evaluación. Si el alumno, ¿por qué puede ser que, por ejemplo, no se expliquen en clase los elementos de medida y algún alumno los ha dibujado? No se explicó en clase sobre el otro día, sobre el esquema del otro día. ¿Eh? Los repetidores. No, efectivamente no. No es así. Sí, pero déjalo estar. No te gusta lo que Unai. Dime. No, sí, pues sí, pero bueno, es más que nada por no perder tiempo. Sí, ¿vale? tú sigue, Podemos sigue. seguir. Sí, que no digo nada. Vale, entonces, como tenéis el esquema de fuerza, podéis identificar qué arranques necesitas saber para luego estudiar esos esquemas de mando. El motor siguiente, pues lo buscáis aquí. Es el arranque para el rotor bobinado, el arranque del motor del rotor bobinado, pero este motor, ¿qué frenado pide? A ver, un momento. Motor 2, rotor bobinado en un solo sentido de giro, pero también frenado por contramarcha. Perfecto. Pues sabes qué es. Este es el código motor, bueno, lo buscáis por título. El motor de rotor bobinado, pero frenado por contracorriente, es el código 8H1. Frenado por contracorriente del... No, perdón, me he equivocado. El 8G2.
No, el 8G. El 8G1 es este, perdonad. Bueno, pues te vas a las soluciones, buscas el 8G1, y tienes que saber, el 8G1 ya lo dibujasteis el otro día, todo su esquema de fuerza, ¿vale? Pero lo que tú tienes que saber sobre ese arranque es todo esto. Esto y sus lámparas. ¿Por qué? Pues porque eso lo tienes que hacer. Lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa que luego explico esta parte. Solo estoy tratando de daros pistas, algunos sí sé que las vas a ver usar. Bueno, el motor 3, ¿qué es? Es el motor monofásico, en ambos sentidos de giro. Pero su frenado es por inyección de corriente continua. Perfecto. Para el examen de mando, ¿qué tengo que saber de ese motor? Lo identifico en los enunciados, es el frenado de la inyección de corriente continua del motor asíncrono monofásico. Perfecto, el 8H2. Me voy a las soluciones, 8H2. Tienes que saber dibujar las partes de protección, relés térmicos, setaparo, marchas y realimentaciones, lo que pida, imposibilitamientos por pulsador y por contacto eléctrico, y este es el arranque. Pero esto, perdón, es el 8, estoy hablando del otro, del freno por contracorriente. No es ese, el que quiero hablar es este. Este es el esquema de fuerza que dibujaste el otro día, y el esquema de mando de ese arranque es esto. Esto es el arranque, estos son las lámparas de señalización, ¿vale? Y solo este pequeño recuadro es el que tú tienes que saber en relación al frenado por inyección de corriente continua. Sabemos que los esquemas de mando de las inyecciones, de los frenados por inyección de continua son muchísimo más sencillos que esta parte complicada, que corresponde al frenado por contracorriente. ¿Vale? ¿Vale? Pero en cambio, ese mismo frenado, cuando es de corriente continua, pues veis que es muy sencillo. Esto lo hemos hecho en clase también. Y ya está. Y bueno, creo que me falta un motor. Este es el motor. No, ya está. Este es el motor 3, el último motor, porque son 4. Bueno, pues esto sería un poco las pistas de por dónde puedes empezar a estudiar para mañana el examen de mando. El motor 0 está identificado. El motor 1, el motor 2 y el motor 3. Dentro de los títulos, dentro de los enunciados, lo hago despacio para que lo veáis bien si alguien lo quiere apuntar. De los enunciados hemos identificado estos códigos, el 8A1, el 8C1, el 8G1 y el 8H2. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho, hemos ido recorriendo cada uno de ellos la parte fundamental. Bueno, esto es la pista por donde podéis empezar para mañana. Para el examen de mañana, no, pasado mañana, vosotros, el grupo A. ¿Vale? Bueno, ¿por qué? Voy a acabar en la exposición y enseguida os voy a pedir que hagáis vosotros un esto. En el cambio de hora os propongo también, solo tenéis que aguantar 15 minutos más. En el cambio de hora os voy a proponer que hagamos un descanso de 10 minutos y luego seguimos. ¿Vale? Pero hasta el cambio de hora vamos a hablar un poco de lo fácil del examen de mañana. Como los frenados por corriente continua, en el esquema de fuerza es esta pequeña parte, la que está en rojo. Si os dais cuenta de una cosa, da igual qué arranque estés haciendo, en este caso es el motor monofásico, da igual qué arranque estés haciendo cuando estamos hablando de los frenados. ¿Por qué? Porque los frenados por continua, que es esto, son iguales para todos los arranques. Si yo me voy a cualquier otro motor, arranque,
fijaros que el frenado por continua es exactamente lo mismo. Lo que pasa que este motor pues es el asíncrono trifásico en doble sentido de giro en conexión triángulo directo. ¿Y qué más da? Si el frenado siempre se dibuja igual, ¿vale? Bueno. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo en este esquema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero frenar este motor por inyección de corriente continua? Pues la teoría es muy fácil. Tú coges de aquí la fase y el neutro, alimentas un contactor KMF, porque ese contactor lo que va a alimentar es un transformador. Y ese transformador, a su vez, está en conexión serie con un... Ese transformador está en conexión serie con un rectificador para convertir la corriente alterna a bajo voltaje, a 48 voltios, que entran por aquí, después de este transformador, para rectificar la corriente continua y esos 48 voltios metérselos a través de este contactor, de dos polos del mismo contactor. Si os dais cuenta, este contactor que está aquí son los polos 5 y 6 de KMF. Ya, porque aquí están los polos 1, 2, 3 y 4 también de KMF. Estamos hablando de que es la misma bobina, claro. Te vas al esquema de mando y la bobina KMF está aquí. ¿Veis quién activa la bobina KMF? La bobina KMF, ¿quién la activa? El contacto abierto de la seta de emergencia. Por eso es el frenado por inyección de corriente continua en este caso. Pero esto está explicado, es que esta es la parte fácil. ¿Qué pasa? Este frenado es indefinido. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien puede explicar esto? Esto que está, lo que acabo de dibujar ahora. Vuelvo a dibujar. ¿Este frenado por inyección de corriente continua es indefinido? Tiene un temporizador. Si reflexiona, tiene un temporizador. ¿Y para qué es ese temporizador, Unai? ¿Para temporizar? Pues para que no... Que cuanto más de un tiempo se pare, ¿no? Que no hagas... Para cuando pase un tiempo, sí. ¿No veis que la seta de emergencia, cuando tú la accionas, hasta que no la desacciones, esta seta se queda metida? Este contacto se va a quedar cerrado. Y tú con ese contacto cerrado alimentas KMF. Si tú no tuvieses este elemento con su contacto cerrado aquí, al motor le estás metiendo siempre corriente continua. Le estás metiendo siempre corriente continua. Es decir, ese eje, vamos a decir que se queda bloqueado. Pero el enunciado del examen te dirá si el frenado es indefinido o si el frenado se tiene que dejar de frenar en 3 segundos para que el eje quede liberado. Vale, hay dos versiones. Hay dos versiones del esquema de mando. Que el frenado sea indefinido y desaparecerían. Que quede bien claro esto. Si el frenado es indefinido, van a desaparecer a ver cómo queréis que lo haga. Estamos hablando de que desaparecen. No existiría ni este cuando el frenado sea indefinido. Pero todo lo demás sí. Es decir, el contacto abierto de la seta mete directamente KMF. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú liberes la seta. Pero si te dice que el frenado es durante un determinado tiempo, durante un segundo, tendrás que meter primero la bobina que cuenta ese segundo y segundo, el contacto temporizado de esa bobina, para que cuando pase ese segundo deje de frenar. Eso, pues bueno, si queréis, 8-2, si queréis, yo creo que ya todo el mundo entiende, o debería entenderlo, sin ver la simulación, pero lo vamos a poner. El 8-2, frenado por continua, lo voy a abrir y mirar cómo funciona este frenado. A ver, esto es un KDSIMU dibujado. Máquina parada, pero preparada para su puesta en marcha. El enunciado también te habla de esto. La luz de marcha, perdón, la luz de disponible
Evidentemente, si yo pulso el paro, si estoy pulsando el paro y lo dejo enclavado, la máquina ya no está disponible, solo está parada. Lo mismo que si hay una sobrecarga en el motor. La máquina está parada, no disponible, porque además está en sobrecarga. Rearmo el relé térmico. Máquina parada, pero no disponible. Ostras, pues está la seta o está el pulsador pisado. Lo quito. Ah, ahora sí. Máquina parada y disponible. Perfecto. Arranque normal. Arranque con realimentación. Ya está. Y el motor está en marcha. No está parado. ¿Pero qué pasa con el frenado? Vamos a meterlo. Piso la seta y mira, la máquina está parada. Mirad qué está pasando aquí. ¿Quién ha activado la seta? ¿La seta qué ha activado? El KMF. ¿Pero por qué ahora se ha quitado? Por este. Por este contacto. Por este contacto, KTF, que es de la bobina KTF, que está en paralelo con la lámpara de seta de emergencia pisada. Si os dais cuenta, es una bobina que la activa también el contacto de la seta. Pero esto es un contacto, esto es un frenado en un segundo y se deja de frenar. Es decir, el eje va a quedar liberado. Bien. ¿Y la versión contraria cuál es? Pues que si yo quito este de aquí y quito este de aquí, este frenado, el que voy a simular ahora, lo que estaría haciendo es un frenado indefinido. Y eso no sabéis mañana cuál entra. No sabéis mañana cuál entra de los frenados por continua. Porque puedo pedir que sea indefinido en el tiempo o puedo pedir que sea durante un corto espacio de tiempo. Pero si yo hago aquí un arranque normal, el motor está... Perdón. Paro todo. Voy a hacer el arranque del otro sentido de giro. Estoy arrancando este sentido de giro, derecha. ¿Y qué más da? Si cuando tú pulses la seta de emergencia lo que haces es activar por este cable una bobina KMF. Pero ahora, claro, no existe un temporizador aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que nada desactiva esa bobina. KMF se va a quedar activado, por lo tanto, el motor está frenándose continuamente. Y ya dijimos en qué casos existe este frenado. En las grúas, por ejemplo, que sujetan una carga en el aire. Si tú no lo mantienes el eje frenado, la carga, por el efecto de la gravedad, se va al suelo. Entonces ese eje tiene que quedarse frenado continuamente. ¿Quién lo activa? La seta, el contacto abierto de la seta. ¿Y quién lo desactiva? Nadie. Nadie. Hasta que tú liberes la seta. Y si liberas la seta, el contacto abierto el contacto normalmente abierto vuelve a su posición abierta y deja de frenar el motor. Ahora la máquina está disponible para ponerse en marcha y parada. ¿Vale? Bueno, pues por mí, no sé, preguntarme vosotros dudas o... ¿No veis que el frenado de cualquier motor, siempre que sea por inyección de corriente continua, es muy sencillo? Porque lo único que tienes que dominar es... a ver cómo lo dibujo. Lo único que tienes que dominar es lo que estoy metiendo ahora en este recuadro. Esto. ¿Vale? ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? Sí. Vale. El frenado por inyección de corriente continua de los motores es muchísimo más sencillo que el frenado por contracorriente. Ya lo dijimos en clase. El frenado por corriente continua, lo que necesitas en el esquema de fuerza, pero eso ya no os preocupéis más, porque ya lo tenéis hecho. Lo que necesitas en el esquema de fuerza es dibujar esta parte de aquí. Mañana no tenéis que dibujarlo porque ya está hecho. Pero en el esquema de mando es más sencillo, porque
tienes que recordar este recuadro rojo. Perdón, este recuadro. ¿Qué le pasa al frenado? ¿Qué le pasa al otro frenado? Al de contracorriente. Pues que en el esquema de fuerza, en el esquema de fuerza, en el esquema de fuerza del frenado por contracorriente no pasa nada, no haces nada. ¿Por qué? Porque este motor, sea el que sea, está preparado para que gire en 2 sentidos de giro. Por lo tanto, el frenado por contracorriente, da igual, ya lo tienes dibujado. Si este es el arranque normal, el frenado será este. Y si este es el arranque normal, el frenado será el contrario. De ahí surge la dificultad, de ahí viene la dificultad para diseñar este esquema de mando. Que tú tienes que tener previsto que el motor pueda girar en 2 sentidos. Entonces, si gira a derecha, el frenado es izquierda. Pero si empezó a girar a izquierda, el frenado es hacer la contramarcha hacia la derecha. Ahí viene la dificultad de los esquemas de mando del frenado por contracorriente. No en el esquema de fuerza, que no se hace nada, sino en el esquema de mando. ¿Vale? ¿Os apetece? He acabado antes de lo que yo pensaba. ¿Hacemos un pequeño descanso y luego continuamos con el otro esquema? Sí. ¿Vale? Venga. Vale. Luego todo esto va a quedar grabado y yo... Decirme, sí. No, sin más que igual Venga, sí. vamos a dar... Ahora igual hacer el descanso, Sí. sí. Y así ya todo seguido Sí, de... son las 13:40. Venga, nos tomamos 10 minutos, 15 minutos de descanso. Que sobra tiempo para explicar el otro. Venga, hasta las 13:55. Vale, Vale. te desconecto ahora, ¿vale? Vale, bueno, no hace falta Te nada. quito... Yo cierro aquí mi... Vale, no, te digo, Cierro aquí. te quito micrófono, ¿vale? Venga, lo que quieras, sí. Digo, como ayer. Lo quito yo también. Vale. Sí, lo voy a quitar yo también y ya no se me va a escuchar, ¿eh?
Kaixo. A ver, ¿me escucha alguien? ¿Me escucháis? A ver, ¿me escucháis? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Perdona, es que falta, no te escucháis, creo. Falta que conectes un micrófono, ¿qué es eso? No sé, porque no os oigo tampoco yo. Vale, ahí va. Vale, ahora. Un segundín. Aitor, ¿me habéis dicho que es? No sé. Vale, Unai. El alcalde, vale. Miquel. Vale. José Luis. Vale. Sergio. Se ha ido, vale. Beñat. Se ha ido también. Vale. Ichazo aquí y Alexander, nada. Francis. Vale, de acuerdo. Cuando quieras. Vale, vale. Perfecto. Bueno. Vale, pues... ¿Veis mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí. No, se ve ni hostia, macho. No, ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, estábamos con esto. Ya hemos explicado un poco no sé, unas claves para preparar el examen de mando, ¿vale? Pero ahora vamos a la parte que todavía no conocéis, que es el frenado por contracorriente. Bien. Una pregunta, venga, para tener vuestra colaboración. Si el motor, pregunto, esta es la pregunta, si el motor arrancase solo en un sentido de giro, siempre a derechas, el arranque habitual del motor fuese siempre a derechas, ¿cuál sería el frenado por contracorriente? Hichazo creo que ha comentado. Pues efectivamente, pero si siempre arrancase a derechas, puede ser. El proceso de la industria puede ser que una caja solo vaya de A a B, siempre, de A a B. Evidentemente, ¿cuál sería el frenado? Pues, joder, pues si va siempre a derechas, el frenado sería siempre a izquierdas. ¿A que sí? Y en ese caso, el frenado es muy sencillo. Abrir, por favor, vamos a practicar esto. Porque además, en el examen de mañana, tú sabes que van a entrar dos frenados. El frenado por corriente continua y el frenado por contracorriente. Pero no sabes si para el motor va a ser... Igual lo podéis deducir del propio examen. Sí, eso lo podéis... mirar, el ejercicio que vais a hacer ahora... Atentos, por favor, que es importante. El ejercicio que vais a hacer ahora literalmente entra mañana. Y mira por qué. Mirad, por favor.
¿No veis que el motor 2 es un arranque de rotor bobinado en un solo sentido de giro? ¿Lo veis? En un solo sentido de giro. Y que además para ese motor pido el frenado por contramarcha. ¿Lo veis? Entonces, este es el caso, este es el esquema sencillo, para este frenado. Porque aquí no hace falta saber la parte complicada de memorias. ¿Por qué? Porque es que este motor solo gira en un sentido. Solo gira en el arranque normal, solo es un sentido. Por lo tanto, el frenado va a ser siempre el sentido contrario. Venga, abrir Cadesimu, por favor, en vuestra pantalla. Y buscar un ejercicio que hemos desarrollado en clase. Buscar el ejercicio que hemos desarrollado en clase. Bueno, es que no sé, porque claro, yo no estoy delante de vosotros y no sé qué vais a encontrar. A ver. Empezar a diseñar un esquema, empezar a diseñar la parte de mando. Tú imagínate que tienes un motor que siempre gira en un solo sentido. KM1. ¿Vale? Tienes un motor que siempre arranca con KM1. Joder, la seta de emergencia, ¿qué bobina es la que tiene que activar? Atentos, lo vuelvo a decir. En el arranque del motor normal siempre va a ser KM1. KM1, sentido de giro, derecha. Pero tú quieres hacerle a ese motor un frenado por contramarcha. Evidentemente, ¿cuál va a ser la bobina que tiene que meter? La seta de emergencia. Pues si KM1 hace sentido de giro derecha, pues lo que tendrá que meter es KM2, que será sentido de giro izquierda. ¿No lo veis? ¿No lo veis? Muy claro, tampoco es. ¿Eh? Muy claro. No, muy claro no. No. A ver, mirad ¿veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? O sea, a ver, mirad. ¿Veis un Cadesimu que voy a iniciar ahora? Sí. Vale, mira. Estamos hablando de esto, por favor, prestar atención. Si yo tengo un motor, aunque no acabe todo, pero sí para la explicación. O sea, igual no pongo en marcha esto, pero sí lo vais a entender. Yo tengo un motor cualquiera. Me da igual cuál sea su arranque. Pero yo tendré un solo sentido de giro para este motor. ¿Vale? Es que a ver si lo entendemos. Es que, de verdad. Si tienes cualquier motor. Me corta todo. No me llamo tú, me llamo Juan Carlos o profe o... Ahora, Carlos Álvarez, premio 2008. A ver, digo que tengo aquí un esquema de fuerza. No se corta. Sí, a ver. Tengo aquí el esquema de fuerza. Vamos a hacer lo que sería un arranque normal de un motor. De cualquiera. Voy a empezar por el fácil, porque lo que tú tienes que saber es por qué arranca este motor. Pues este motor arranca porque le llegan las tres fases. A los bobinados principales, ¿vale? Ya está. Tú ya tienes el arranque del motor. Bien, pero ¿qué pasa aquí? Que tendrás que relacionarlo con el esquema de mando. Vamos a relacionarlo con el esquema de mando. Me estoy saltando cosas, porque veis que no estoy poniendo protecciones ni nada, pero yo ahora lo que quiero acabar es para daros la explicación.
para daros la explicación, ¿vale? Aquí está mi esquema de mando de ese motor, ¿vale? Yo ya sé que ese motor solo gira en un sentido de giro porque solo tiene un km. Voy a poner aquí su bobina, ¿vale? Pues ya está. Este es KM1 y hace el arranque de sentido de giro derecha. El esquema de mando, pues voy a hacer la parte fácil de ese esquema de mando, que fuese pues siempre protegido por su... A ver, que no lo veo. Siempre protegido por su relé térmico. Si aquí este motor está protegido por un relé térmico F1, aquí también tiene que tener un contacto F1 95-96 en el esquema de mando. Pero a su vez tendrá una seta de emergencia, y tendrá un pulsador de paro. A su vez, evidentemente, ese motor, ¿por qué arranca? Pues porque una o varias condiciones se estén cumpliendo. ¿Alguien me puede decir? Porque esto, mientras voy dibujando esto, bueno, sabéis que a la seta le solemos llamar S0, en el examen también, al paro le solemos llamar siempre S1, porque las cajas que tenemos en clase están preparadas así. Y luego aquí voy a poner S2, S3, S33. Pero voy a hacer aquí una S33. Pero voy a hacer aquí unas determinadas conexiones. Si alguien, yo os pondría un positivo, pero si alguien me dice, a ver, si alguien me dice cómo arranca este motor. Venga, un voluntario, interpretar. Esas conexiones que he hecho ahí, en el enunciado, ¿cómo vendría puesto? ¿No lo veis? Porque esto para mañana tenéis que hacer. Se me puede haber ocurrido en el esquema de mando pedir esto. ¿Alguien sabe eso qué es? ¿Nadie? ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve. Nadie, ¿eh? A ver, igual es más fácil yo no sé qué estáis pensando, pero que es más fácil de lo que estáis pensando. Por favor, ¿nadie puede interpretar lo que está en ese recuadro? No, arranque por pulsador doble. Hay 3 pulsadores, ya, pero ¿cuáles tienen que intervenir para que KM1 arranque? Los 3. ¿Los 3? No. Uno de ellos y uno al 33. O S3 y S33, depende de cuando quieras tocar. Bueno, vale, pues no era tan difícil. Efectivamente, he dibujado el enunciado de este arranque sería que se pulse S2 y S33 al mismo tiempo o S3 y S33 al mismo tiempo, porque si no el motor no arranca. No tiene realimentación, no la tiene. Es decir, significa que es un motor, por lo que sea, que está preparado para que sea el operario el que tenga que mantener el dedo pulsado. ¿Vale? Pero ya está, ya he conseguido el arranque. Bien, pero ¿ahora de qué vamos a hablar? De que si yo tengo que hacer el frenado por contracorriente para este motor, atentos, si yo tengo que hacer el frenado por contracorriente para este motor, ¿qué me falta? Joder, pues me falta duplicar esto, traerlo para aquí, bueno, no exactamente duplicar. Este va a ser KM2 izquierda, pero fíjate, KM2, pero voy a poner izquierda, frenado. ¿Por qué? Porque no es que el motor gire en sentido de giro izquierda, sino que esta parte del esquema es por el frenado. ¿Vale? Esa parte del esquema es por el frenado. Bien, pero yo ya sé lo que tiene que pasar ahí. Sé lo que tiene que pasar aquí. Primero, en el esquema de fuerza del otro día, esto sí lo visteis. En el esquema de fuerza pone
que cuando el motor gira solo en un sentido y haces un frenado por contracorriente, que le metas en el serie con el frenado, atentos, pero esto ya está dibujado del otro día, que le metas en serie con el frenado unas resistencias. ¿Para qué? Para que las contracorrientes, perdón, la energía mecánica que está almacenada en el motor cuando está girando a derechas y lo pasas a girar a sentido giro izquierda en un pequeño instante, las corrientes que se generan en el motor, que no dañen los bobinados del motor, se le ponen unas resistencias externas aquí. Por eso que cuando la corriente venga por aquí, aparte de que le cambia el sentido de giro al motor, las corrientes que se crean aquí no van a quedarse aquí, sino que vienen a estas resistencias. Siempre en los frenados por contracorriente de un solo sentido de giro de arranque normal, se le meten unas resistencias aquí. Pero ahora vamos a desarrollar la parte de mando de esto. Ostras, si ya estamos diciendo que esto no es arranque, que esto es izquierda en frenado, ya está claro que tengo que poner aquí una bobina KM2, tengo que poner aquí la bobina KM2, pero que a su vez, ¿quién la va a activar? La va a activar el contacto abierto de la seta. El contacto abierto de la seta se encarga de activar esa bobina. Se encarga de activar esa bobina. ¿Vale? Y el esquema acabado es así. El esquema acabado es así. Esto deberéis de haber sido capaces de resolverlo cuando yo lo he pedido. Pero ya está. ¿No veis que el frenado es por contracorriente? El frenado es por contracorriente y la seta de emergencia es la que activa la bobina KM2. Pero es que KM2 está claro que lo vuelvo a poner aquí, que es izquierda, pero solamente para el frenado. Es izquierda, pero solamente en frenado, en versión frenado. Y KM1, en cambio, es derecha, pero en versión de arranque. No lo pongo, no pongo nada más. Pongo solo que es derecha. ¿Vale? La pregunta del millón. Este frenado, cuando pulses la seta, es frenado por contracorriente, pero ¿el frenado es indefinido o solo es una pequeña parte de tiempo? Indefinido. ¿En qué máquina se suele montar este frenado? También está dicho en clase, ¿eh? A ver quién lo recuerda. ¿En dónde? Bueno, posiblemente, a ver, podría estar en cualquier máquina que lo necesite, pero hay una máquina que lo necesita claramente y es una prensa. Cuando la prensa baja, está girando el motor en un sentido de giro y cuando la prensa sube, está girando en sentido contrario. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando tú pulsas la seta es porque a alguien se le ha quedado el brazo atrapado y lo que quieres no es que la máquina frene en seco, porque si frenase en seco, su brazo se queda atrapado. Lo que quieres es que cambie de sentido de giro y que suba, y que la prensa suba. En ese caso, este arranque sería válido así, ¿vale? Estás haciendo un frenado por contracorriente, pero cuando entra el frenado es indefinido. ¿Veis que no hay ningún temporizador? Ahora, en cambio, digo, la otra versión, y vamos a pensar que sí es definido en el tiempo. Pues evidentemente te hace falta colocar aquí una bobina, temporizada, que le voy a llamar KTFR, bobina para el temporizado, que ¿quién lo va a activar? La propia seta de emergencia activa también esta bobina, porque depende, estamos hablando de que es frenado, ¿vale? Los neutros de todas las bobinas van conectados entre sí, pero evidentemente, si yo quiero un frenado definido en el tiempo, lo que tengo que colocar aquí es un contacto cerrado, no este, sino este, el de on delay. Lo que tengo que colocar aquí es un contacto de esa bobina, KTFR. ¿Por qué? Porque es que ese contacto que estoy poniendo ahí es el que me va a desactivar, este de aquí. Si ha quedado bien dibujado, igual lo podemos ver. Aquí faltan estos puntos.
Porque Cadesimu no entiende que eso es una conexión. Play. ¿Veis? Bueno. Bueno, voy a hacer una marcha normal. Evidentemente, este no arranca el motor y este no arranca el motor. Porque es mantener este pisado y mantener ese pisado y a su vez este. Activas la bobina del arranque, cambia uno en sentido de giro derecha, bueno, cuando realmente está girando a la izquierda. Vale, cuando esto en la práctica real también es así. Tú cuando eliges el arranque de un motor, cuando se elige el arranque de un motor, no sabes en qué sentido va a girar. Es casi como tener suerte de que hayas acertado. Pero como en este caso no he acertado, en Cadesimu, cuando os pase eso, es sencillo arreglarlo. Cambia la polaridad de las fases. Esta que iba antes aquí, pues la voy a llevar aquí. La del medio no la cambias y así, y esta, pues a donde iba la primera. Y de esta forma ya has conseguido cambiar el sentido de giro de ese motor para que pues ahora que aquí pone que el motor arranca a derecha, pues que arranca a derecha. A ver, algo desconectado. El S33. Ay, joder, perdonad. Gracias, Ana. ¿Veis? Ahora ya he conseguido, ya veis, la marcha está condicionada a que sea S2 y S33 o S3 y S33, los dos activados al mismo tiempo. Consigo la marcha a derecha, pero ahora por lo menos la flecha del motor ya veo que está girando a derecha. ¿Qué pasa con el frenado? Aquí está. Esta parte de aquí es la del frenado. Esta parte de aquí es la del frenado. La seta de emergencia me desconecta el contacto cerrado, me desconecta la marcha, pero a su vez el contacto abierto de la seta me conecta la bobina que va a hacer el frenado, que es KM2, aquí, que es la que hace contramarcha con unas resistencias en serie, pero eso una especie de tiempo, o sea, un pequeño espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque la seta también activa esa bobina. Lo que pasa es que esa bobina, KTFR, tiene aquí un contacto KTFR que se va a abrir. Vamos a verlo. ¿Lo veis? Y ya está. Y ya lo habéis visto, ¿verdad? Hay un fallo que yo he cometido en el diseño. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿O quién lo ve? Es muy visible, es muy visible. ¿Quién lo ve? Tiempo del temporizador, ¿no? No, el tiempo del temporizador podría estar bien. Igual he elegido un segundo como si digo 10 segundos. Pero no ese es el fallo. ¿Qué le ha pasado al motor? ¿Nadie lo ve o qué? Lo veis ahora mismo, está mal dibujado una cosa. ¿Nadie lo ve? Que no es el motor, ¿no? Que es el otro. El cable de tierra. No, la tierra es va. No, falta poner un cable tierra, sí, pero bueno, ese no crea ningún problema. Que ese motor no le puedes poner el triángulo, ¿no? Ese motor, bueno, no, porque no estaba hablando de eso, solo estaba hablando del frenado. Por favor, mirar el esquema de fuerza, pero no veis que KM1 y KM2 no hacen ninguna inversión de giro. ¿No lo veis que no la hace? Que cuando tú has arrancado el motor, mirar la flecha, está girando a derecha, pero cuando metes la seta de emergencia, sigue girando a la derecha. ¿Por qué? Porque las corrientes que vienen por aquí, no hay aquí ninguna inversión. O sea, no sé, ¿lo pilláis? Pues con la explicación y con dibujarlo, pues se me ha ido la pinza. Cuando realmente lo que tú quieres hacer aquí, si este cable coge L3 la coges desde aquí, y en el sentido normal L3 llega a W1, pues este donde tiene que llegar es aquí. Y este a la que queda libre, aquí. Ahora, con la seta de emergencia, veréis que la flecha que cambie. A ver, marcha del motor, sentido giro a derecha, frenado, sentido de giro, mirarlo, izquierda, pero un tiempo y se desactiva. ¿Vale? Esto
esto que hemos dibujado aquí, mañana en el examen entra, pero literal. ¿Por qué? Porque tengo aquí un motor que es el motor 2, que es el arranque de rotor bobinado en un solo sentido de giro con frenado eléctrico por contramarcha. ¿Vale? Bueno, y ahora quedaría por explicar esta parte del esquema. Vais a tener que tener paciencia en escuchar esto bien. Queda por explicar esta parte. A ver. Esta parte, la dibujo. Todo esto que está aquí dentro. Todo esto que está aquí dentro. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, empiezo la explicación. Lo voy a apuntar. Para luego direccionaros el vídeo de YouTube, de que esta parte empieza en el 14-19. ¿Vale? Para que luego podáis ir a ese vídeo rápidamente, a esa parte del vídeo. A ver si no me alargo mucho. Aquí tengo un problema en el motor. Como este motor tiene un arranque estrella triángulo automatizado, pero en 2 sentidos de giro, o sea, es decir, que el motor puede girar a derecha y a izquierda, lo elegirá el usuario en el esquema de mando, elegirá que haga un giro a derecha, elegirá que haga un giro a derecha o elegirá que haga un giro a izquierda. Bien, todo eso está ahí. Pero claro, como este motor tiene 2 arranques posibles, también tiene que tener 2 frenados posibles. Segundo, ¿vale? Por aclarar. Por ese motivo no me va a salir un esquema tan sencillo como este de frenado, porque aquí, como el arranque solo era en un sentido, el frenado va a ser siempre en el sentido de giro contrario. Y eso está resuelto aquí. Pero no es el caso. Cuando el motor tiene 2 sentidos de giro, pues el frenado por contracorriente, la parte del esquema de mando se complica. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que recordar si estaba girando a derecha o si estaba girando a izquierda. Vale, la parte complicada es esta, pero hay que saber diferenciar 2 partes de este esquema. Hay una parte que es esta y hay otra parte que es esta. Voy a dejar en rojo la parte que hace el frenado y voy a dejar en verde la parte que hace las memorias. Vamos a explicarlas una a una para que quede mejor explicado esto. O sea, no se trata tampoco de recordar el esquema de memoria. Yo creo que nadie puede recordar. O sea, es difícil recordar esto de memoria. Yo por lo menos no soy capaz de recordar esto de memoria, porque ese esquema se hace reflexionando y pensando, pero no de memoria. Bien, voy a explicar esta parte que está en verde, a ver, que se vea bien, en azul, la pongo en azul, ¿vale? Cuando tú entiendes lo que pasa en eso, pues a ver, mira. Se trata de que si el motor ha arrancado en sentido de giro a derecha, que la máquina recuerde que estaba girando a derecha. ¿Eso quién lo hace? Lo hacen unas bobinas que están aquí que se llaman contactos auxiliares. Son K1 y K2. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esa parte? Está claro, lo voy a ir marcando. Yo he elegido sentido de giro a derecha. Sí, he elegido sentido giro a derecha. Porque he pulsado, en primer lugar, S2. He activado KM1. Y KM1 se queda realimentado. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero KM1 tiene aquí un contacto en la parte esta del frenado. Tiene un contacto que se cierra. La corriente, por aquí viene la fase, por aquí está viniendo la fase. Hasta aquí. ¿Vale? La fase continúa a atravesar este contacto. Por aquí no puede seguir. Luego os hablo de este. Luego os hablo de este. Que se me ha olvidado ahora, pero luego lo voy a hablar de este. ¿Vale? Aquí hay 3 cosas, las voy a dejar marcadas para que luego las entendamos. 1, 2 y 3. Luego hablo de esos, ¿vale? Pero ahora no le prestéis atención, que eso ahora mismo da igual.
¿No te das cuenta que como has elegido KM1, como has elegido el arranque KM1 a través de S2, este contacto KM1 también se va a cerrar? La corriente viene por aquí, consigue venir por aquí, atraviesa este contacto, porque es un contacto cerrado. Luego ya veremos a qué está ahí, pero desde luego atraviesa la corriente, viene hasta este punto, hasta la borna 20, y, claro, entre tantas rayas, a ver si quito algo que lo veáis bien. La corriente está circulando por aquí, circula por aquí, llega aquí y tiene dos caminos. Aquí hay una bifurcación y dices, ¿y por cuál va? ¿O va por los dos? ¿O qué pasa? Bueno, de momento hasta aquí llega la fase. Ya, pero te tienes que dar cuenta de que el que tú estás pulsando es S2. Estás pulsando S2. Resulta que este contacto que está aquí, que se llama S2, es el contrario de esta marcha. Por lo tanto, ahí en el momento del arranque, cuando tú pulsas este, también estás abriendo este. Por lo tanto, la corriente que llegaba hasta aquí solo consigue venir por aquí y activa esta bobina. ¿Está claro qué bobina es la que se activa? KA1. Es decir, la memoria de que KM1 está en on. La memoria de que KM1 está en on. Activado. Vale. Y como ese se activa, aquí arriba hay un contacto de KA1 que se cierra. Y se queda realimentado. Toda esa parte de memoria se queda realimentado. Perfecto. ¿Por qué se queda realimentado? ¿O para qué? Porque se tiene que quedar realimentado con un contacto de K1, porque cuando tú pulses la seta de emergencia, este de aquí va a desaparecer. Y si este va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Joder, porque va a desaparecer ese contacto. ¿Por qué? Porque tú vas a activar este elemento y el contacto cerrado lo que consigue es desactivar KA1. Por lo tanto, KM1 lo consigue desactivar. Pero si te das cuenta, la fase que alimenta todo ese sistema de memorias viene de antes de la seta. Entonces, KM1 sí se va a caer, pero KA1 no. Y como KA1 no se cae, la máquina queda recordando que había empezado a girar a derecha. Hasta ahí se tiene que haber entendido. Si no, te va a tocar volver a ver el vídeo. Del minuto 19 al 26. Luego lo explico en el comentario del vídeo. Vale. Pero sí. Una pregunta. Ese esquema de puerta de mando, perdón, es el de un motor. ¿Cómo vamos a hacer los 4 motores en una hoja? No. Yo no he dicho que el examen de mando, Yeray. Mañana, por ejemplo, mañana igual no lo consigues hacer en una sola hoja de Cadesimu. Igual tienes que crear 2 archivos, ¿me entiendes? Pero tú empezarás a leer el esquema de mando y lo intentarás resolver por partes, igual que haces con el esquema de fuerza. Tú empiezas a dibujar. Mira, aquí está, la primera. O sea, este es el esquema que vais a hacer mañana. Tú lo tienes así. Empiezas a dibujar esto. El punto A, luego el punto B, luego el punto C. Va a llegar un momento que dices, es que ya no me cabe más en una hoja. Pues abres un segundo Cadesimu. Tienes y dices, archivo nuevo. Ya tienes otra hoja. No tiene importancia. Ya tienes otra hoja. ¿Vale? O sea que te podemos enviar los cada uno, o sea, que por cada motor una hoja. Yo no lo enfocaría. A mí, mira, si para ti... A ver, ¿cómo explico esto? Si para ti te facilita entregar cada motor en una hoja, pues tendrías 4 hojas. Pero resulta que yo ya sé cuántas hojas vas a necesitar. Vas a necesitar 2 hojas, porque en una no cabe, pero en 2 sí. Si queréis entregar por cada frenado una hoja, pues perfecto. Resulta que el motor 1, ¿hasta dónde va a estar? Pues el motor 0, pues hasta donde esté.
hasta aquí, hasta la letra F. No, algo más. Hasta la letra G. Algo más. Juanca, Sí. ¿y esta vez también vas a restar puntos? Hombre, no lo dudes. ¿Qué se nos falla? No es que, a ver, Teniendo en cuenta que ya es que nosotros nos estamos jugando el último examen, pues no sé, sí. hay que ser un poco más conscientes también, ¿no? ¿O no? A ver, José Luis, yo te aclaro esto. A ver, el esquema de mando tiene la misma plantilla de corrección que el esquema de fuerza. Tú lo vas consiguiendo dibujando apartados. Por ejemplo, el apartado A vale muy poquito, 0,050. ¿Por qué? Pues porque lo que se pide aquí ya es de obligado conocimiento. El apartado B, tú dibujarás esto, lo que viene en el cuadrado. El apartado C, aquí. Lo que pasa que cuando la cosa se complica, por ejemplo aquí, mirar el apartado E, ¿por qué vale un punto? Tú me estás hablando de esto, José Luis. ¿Por qué vale un punto? Porque resulta que aquí está la parte complicada, No, o claro, una de las partes complicadas. yo no le quito mérito al examen. O sea, para eso es un examen, ¿no? Se trata de mostrar nuestros conocimientos, pero de que tampoco se trata de que pues mostremos todo lo que hemos aprendido, lo que pues vamos, que no se aprendió todo, te voy a ser sincero, no he aprendido todo, pero lo poco que he podido aprender, ponerlo en práctica, pero ¿de qué me sirve si me vas a restar puntos por algo que pues no lo sé, ¿sabes? No, pero es que ese concepto, José Luis, a ver, yo eso te lo voy a explicar para que tú me entiendas, pero no vamos a perder ahora mucho tiempo. Yo no te resto puntos por no saber algo, sino que no sumas puntos por no saber algo. Pero si yo tenía un 20 y me has dejado en menos uno casi. ¿Cómo que no resto? No, te he dejado en cero, Unai. Pues Unai, yo no sé, a veces o no entendemos las cosas o cómo lo tengo que decir. Tú de la plantilla de corrección, Unai, de la plantilla de corrección de estos apartados del esquema de fuerza, creo que ni miraste esto. Porque por eso has perdido los puntos. joder, el número de cables puse, las protecciones puse, todo eso lo puse. No, sí, a ver, pero que claro, yo ya sé dónde está el problema. Yo ya sé dónde está el problema. Espero que vosotros también. Pues no. Si Esta gustaría decirlo, Sí, el problema está que vosotros habéis estudiado lo que habéis estudiado. Es que esto no tiene más. Pero no será porque no se ha dicho que esta asignatura, si no se estudia, no sale. Pero bueno, a ver, yo trataría de avanzar un poco más, ¿no? Quedan 15 minutos. La parte azul es la que he explicado. Bien, me falta por explicar una cosita aquí. Resulta, atentos por favor a lo que voy a explicar ahora. Resulta que tú físicamente, una seta de emergencia es esto. Esto es una seta de emergencia. Pero es que una seta de emergencia tiene un contacto cerrado y un contacto abierto. ¿Y qué pasa cuando tú quieres usar más cosas, tanto de uno como de otro? Bueno, pues se usa este sistema. Se pone una bobina que le llamo KA, KA0, me da igual cómo llamarle. Atentos, KA0. ¿Para qué? Para que cuando tú actives esta bobina, para que cuando tú actives la seta, se inicie esa bobina. Esa bobina en el esquema de fuerza no hace nada, no existe en el esquema de fuerza, solo está en el esquema de mando. ¿Para qué? Para duplicar los contactos de esa bobina. Esto también lo hemos dibujado en clase, en alguna ocasión. Resulta que antes estabas limitado aquí, a dos contactos. NA, NC y NA, uno y uno. Ya, pero tú necesitas tener 3 abiertos, porque se intervienen en diferentes lugares. Pues para eso se ponen aquí, todo esto. Un NA, un NC. Mira, esta configuración que estoy poniendo aquí es la típica de un contactor. Abajo está el K0 1314. Abajo está el
el KA0 2122, me he equivocado porque este es un NC. Pero, ¿por qué estoy explicando esto? Ahora voy otra vez al esquema, ¿eh? Abajo tienes el KA0 2122 y luego encima del contactor tienes el KA0 5354, el KA0 6162, 7172, el 8384. Claro, resulta que la seta solo tenía un CNA y un NC, pero como con el contacto abierto de la seta activas una bobina auxiliar, esa bobina auxiliar tiene todos estos contactos. De modo que cuando yo acciono la seta, activo esta bobina y esa bobina se encarga de activar todos estos contactos. ¿Eso por qué lo he explicado? Porque en este esquema este no es el de continua, contracorriente. En este esquema, bueno, yo lo estaba explicando aquí. Ahora, luego, si queréis, lo simulamos. En este esquema, ¿qué pasa con estas cosas que he dibujado en la circunferencia? Que como la seta de emergencia, que es un contacto abierto, no tiene más que uno y ya lo estabas usando para la lámpara, por ejemplo, y para esta bobina y esta que están en serie, resulta que este contacto también es de la seta de emergencia. Y este, no, perdón, este es otra cosa, perdón, luego os lo explico. Pero este sí, pero este sí, lo cambio, este. ¿Vale? Esos contactos que estoy marcando ahí, también son de la seta. También son de la seta. ¿Vale? Y este también, este que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú pulsas la seta, como ya se había recordado la parte azul que habías activado el sentido giro derecha y se queda recordado por KA1, cuando tú pises la seta, ahora voy a hablar de la parte de frenado, que lo voy a dibujar en rojo para que veas qué parte es la de la memoria en azul y qué parte es la de frenado en rojo. Cuando tú pises la seta de emergencia, el contacto abierto lo que hace es activar la lámpara de seta accionada, también la bobina que controla el tiempo de frenado, KTF, y también la bobina KA3. Lo que yo aquí, para la explicación de ahora, lo que yo aquí he llamado KA0, aquí en el esquema le está llamando KA3, pero es la misma película, ¿eh? Lo que yo aquí he llamado KA0, en este esquema lo está haciendo con KA3. Es decir, la seta, el contacto abierto de la seta acciona esa bobina KA3 y luego todo lo que se llama KA3 se acciona, al igual que la bobina. Ahí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo un contacto de la seta. Porque ese sí lo tengo. La seta puede tener hasta 3 contactos. 1, 2 y 3. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaba girando en sentido de giro, ya acabo, ¿eh? Como estaba girando en sentido de giro derecha, la corriente que le viene, la corriente se la tiene que meter al sentido de giro izquierda. Vamos a ver si eso es verdad. La seta se acciona aquí, el contacto abierto de la seta se acciona aquí, viene la corriente por aquí, activa la lámpara, activa KTF, activa K3 y todo lo que es K3 se cierra. Se cierra este. Vamos a empezar por este. Se cierra este. No me salgo del cuadro rojo, pero para que lo entiendas, porque frena. Para que entiendas por qué frena. Porque la corriente está circulando ahora mismo. Está circulando por este camino. La seta se ha cerrado, circula por este camino, atraviesa un contacto cerrado temporizado, circula por ese camino. Cuidado, hasta este punto. Hasta este punto circula. Ahora vamos a reflexionar. ¿Por dónde va a ir la corriente? ¿Por dónde va a ir la corriente? ¿Va a conseguir venir por aquí?
Pues mentira. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un K1 cerrado que como has conseguido recordar que estaba girando en sentido giro derecha, este contacto ya se encuentra abierto. Entonces, solo va a poder venir la corriente por aquí, por la flecha. Este contacto K3 ya se encuentra cerrado, es la seta. ¿Lo vais viendo? Sí. ¿Lo vais viendo? La corriente consigue venir por aquí, consigue venir por aquí y consigue venir por aquí. ¿A qué bobina afecta? ¿A qué bobina afecta esa corriente? A la bobina KM2. ¿Lo veis? Sí. Sí, yo ya sé que esta parte del esquema es complicada, pero también sé que si se manejan otros conocimientos más básicos, esta parte se comprende fácilmente. Bien, bien. ¿Y con esto? Vale. Mañana a las 8, ¿qué? No. ¿Con esto qué, Unai? Que ya se te está echando la hora. Háblame normal. A ver, no me hables como a una vaca. Háblame normal. Que soy una persona. Que se van, Que se está Juan echando la Carlos. hora que te van a quedar aquí más solo que la una. Vale, pues ya la clase acaba en 5 minutos, sí. Sí, sí. Venga, pues esto queda grabado en el vídeo, por favor. Si alguien necesita volver a ver esta parte de la explicación, pues es desde el minuto 19 hasta el 39. ¿Vale? Pero bueno, ahí queda esto. Se ha hecho un buen repaso para el examen de mañana. Pues no, que me sale a jueves. Lo voy a hacer hoy. Por eso se ha cambiado. Ah, Bueno, el Roy que no ha podido venir, qué diferencia. a ver. Porque esta explicación se hubiese dado el jueves de la semana pasada y entonces hubiese sido el examen el martes. Pero como no se dio la explicación el jueves de la semana pasada y se ha dado hoy y entonces el examen se pasa al jueves, Níquel. Ah, vale, si es así, entonces todo correcto. Venga. ¿Vale? Bueno, se van todos, Juan Carlos. Sí. Vale, cierro el vídeo. Si quieres, Ana, podemos comentar por teléfono. Vale, venga, hecho, hago.